tardes, profesor, compañeras, compañeros. Nuestro proyecto, Solución Constructiva para la Ausencia de Servicios y Tiendas Comerciales en el sector de Vía Frontera, Arica. Mis compañeros Miguel Bravo, Mauricio Valencia, y quien les habla, Roberto Espinosa. El proyecto está ubicado en Punta Adelanto 2 y el uso que le vamos a dar al suelo es el comercio inmobiliario. Dentro de la carpeta técnica del avance anterior, ¿cierto?, nos hicieron dos aportaciones en relación al plano eléctrico y al plano sanitario. La carpeta técnica del proyecto vimos en esa oportunidad el marco legal, ¿cierto?, los modelos paramétricos, las memorias de cálculo, las planimetrías y las especificaciones técnicas. Ahí está la corrección, ¿cierto?, de los planos eléctrico y sanitario. En el estudio económico del proyecto, ¿cierto?, acá vemos, ¿cierto?, el utilizado completo, ¿cierto?, se utilizó el software Excel, la técnica utilizada, ¿cierto?, basada en los procesos constructivos que fueron determinados tanto por la planimetría como por la modelación. En el utilizado, ¿cierto?, tenemos las obras preliminares, obras gruesas, obras de terminaciones, de especialidades, costo directo, gastos generales, utilidades, subtotal, IVA y total. En relación a las publicaciones y el listado de materiales, ¿cierto?, la mayoría de las publicaciones nosotros las realizamos con Revit, ¿cierto? Algunas tuvimos que hacerlas en forma única manual. Las técnicas utilizadas, lógicamente basadas en los procesos constructivos que fueron determinados por las planimetrías y la modelación. El Revit, ¿cierto?, en la parte del navegador, ¿cierto?, tenemos la tabla de planificaciones, ¿cierto? Creamos nuevas tablas de planificaciones y salen las propiedades de las tablas. Dentro de las propiedades, ¿cierto?, hay que llenar lo que son los campos, la clasificación, el formato que va en metros cuadrados, dos decimales, ¿cierto? Lo más principal, lo más importante, ¿cierto?, lo que es el tipo, el área, el volumen, ¿cierto?, y la restricción de base. ¿Cierto? Con esos datos, ¿cierto?, llenamos los cuadros requeridos por el software y automáticamente, ¿cierto?, nos da la tabla de planificación de los muros. Teniendo las publicaciones, ¿cierto?, acá tenemos la lista de materiales, ¿cierto?, que es de todo el proyecto, ¿cierto?, las cantidades que le da la publicación, los precios unitarios, ¿cierto?, que los tuvimos del software, del ONDAC, ¿cierto?, y con eso podemos realizar lo que son el análisis de precios unitarios. También lo realizamos, ¿cierto?, los precios unitarios basados en Revit, Notrasnoche y ONDAC. Las técnicas utilizadas, ¿cierto?, basadas en los datos obtenidos de la lista de materiales y la base de datos que da el software propiamente tal, ¿cierto? Bueno, acá, antes de pasar al listado, que son 103 APU, en relación a las leyes sociales de los APU, ¿cierto?, nosotros, en Chile, ¿cierto?, las leyes sociales se calculan de acuerdo a la remuneración y lo estrictamente legal, ¿cierto?, está dado por la mutual de seguridad, ¿cierto?, que es un 0,95%, el seguro de invalidez, que es 1,99%, el seguro de cesantía 3%, el costo de cotización previsional, que es la AFP, el 12%, la previsión de salud 7% y el DS 110, que es una tasa adicional por el riesgo presunto de la actividad económica, y esa está determinada en un 3,4%. El total de leyes sociales nos da un 28,34% y nosotros lo aproximamos a 29%. Bueno, acá viene, ¿cierto?, la lista completa de los APUs. Ya. En relación al presupuesto oficial, ¿cierto? Tenemos que el software que utilizamos es Notrasnoche, la técnica utilizada son las que trae el software indicado, la fuente de información la extrajimos de ONDAC, y acá tenemos un resumen, ¿cierto?, de lo que son los costos directos, que son más de 660 millones, los gastos generales más de 145, las utilidades más de 85 millones, el subtotal nos da más de 892 millones,
Calculamos el IVA, ¿cierto? Y nos da un total del proyecto de 1.061.646.562 pesos. En relación a la programación de la obra del proyecto, ¿cierto? La fecha de inicio nosotros la habíamos tomado el 21 de noviembre de este año, con fecha de término el 26 de junio, con 216 días corridos, 3 niveles de construcción, 139 partidas, 10.449 horas hombre. El software es el project, utilizamos el project, el Navisworks, las técnicas utilizadas, lógicamente las que vienen en el software, y la fuente de información es la elaboración en base a la experiencia, el software no trasnoche y el online. Acá, bueno, no está muy claro, ¿cierto? Pero tienen que creerme que acá tienen la duración de las partidas, ¿cierto? La secuencia constructiva, la programación de obras, ¿cierto? Con la carta GAN, con las diferentes partidas. Y acá tenemos, ¿cierto? Lo que es la ruta crítica, que todo esto, ¿cierto? Lo da el programa. A continuación vamos a mostrar el timeliner del proyecto. Bueno, en relación a las curvas S, ¿cierto? El software utilizado, ¿cierto? Fue el Excel con datos extraídos del proyecto, ¿cierto? Acá tenemos desglosado por quincena y el avance parcial por porcentaje y el avance acumulado. La fuente de información, ¿cierto? Elaboración, no, ya lo había hecho. Elaboración en base a la experiencia y los datos los extrajimos del proyecto. Acá tenemos el avance financiero programado, ¿cierto? Lo mismo, ¿cierto? La gráfica la hacemos del Excel con datos extraídos del proyecto. La técnica utilizada, ¿cierto? Fueron las gráficas en 2 dimensiones, que son las tablas, y la elaboración en base a la experiencia y avance proyectados de proyecto. Acá tenemos los estados de pagos quincenales, ¿cierto? Tenemos los porcentajes de avance, los costos directos, los gastos generales, los subtotales, la utilidad y el estado de pago. El software utilizado es el Excel, las técnicas utilizadas, ¿cierto? Tabulación y hojas de cálculo del mismo programa, y la fuente de información son los que vienen de proyecto. La evidencia del desarrollo, ¿cierto? La vemos en la imagen. Perfecto. Bueno, las conclusiones en general del proyecto, ¿cierto? Empezamos en principio, ¿cierto? Con lo que fue el marco legal, que nos dio, ¿cierto? Todas las limitaciones y alcances del proyecto, las perimetrías y los modelos, ¿cierto? Y el uso de las tecnologías nuevas fue crucial, ¿cierto? Para el desarrollo de la obra, ¿cierto? Y poder facilitar todo lo que es las publicaciones, análisis de precios y el desarrollo del proyecto. El presupuesto final, el detallado, ¿cierto? Nos permite analizar si el proyecto es realmente viable o no económicamente, que en el fondo eso es lo que pretende también este análisis, y también a partir de eso, ¿cierto? Ver las fuentes futuras de financiamiento en caso de poder desarrollar este proyecto. Y ahí tenemos la bibliografía. Eso es todo, muchas gracias. Ya, te sobraron 40 segundos. Todo bajo la misma, todo bajo control. ¿Cierto? Ya. Eso se trata. Ok, la muletilla, ¿es cierto? Es cierto. Estoy a punto de ir contándole la palabra esa. La ocupa demasiado, tiene que controlarla porque sí va a ser tema después.
y el dar espalda, si bien se estaba paseando, que está bien, eso es como la apropiación del escenario. Evita igual dar la espalda, pero ¿cómo se llama? Acá el material de apoyo y todo, va a tener que girar más la cabeza que el cuerpo, porque si no, claro, se ve que está dando la espalda al público y a veces se queda en esa posición. Y es algo que le van a decir abajo también, con respecto a eso. Ya, con respecto al tema de lo que presentaron, el plan eléctrico y sanitario, hubieron cambios, pero como que todavía se siguen manteniendo iguales que antes. ¿Qué sentido? Porque estaba revisando el pantallazo que pusieron de la lámina, cambiaron el formato. ¿Qué pasa con la presentación o la información que deben presentar las plantas? Por ejemplo, que ahí aparecen la definición de los tramos, las características de los tramos, que son etiquetas que les faltan a las plantas, nada más. Tienen ciertos 3D, o sea, isométricas, por lo que vi. Tienen isométricas que está bien, tienen elevaciones que, bueno, está bien porque ustedes tienen un sistema de, ¿cómo se llama? Ahí están justificando los detalles respecto al pozo, a la planta. Bien. Pero la vista en planta, por ejemplo, del pequeña vista en planta que tiene la lámina, no veo, por ejemplo, bueno, y los tubos de qué largo tiene. Que es la información básica del RIA. Si bien RIA va a cambiar con respecto a la metodología, lamentablemente lo que está ahora es lo que está vigente. Y hay que cuadrarse a esa información. Lo mismo que la parte eléctrica, no sé si han cambiado el cajetín aún, pero ya el proyecto eléctrico sí tiene más pinta de proyecto eléctrico de lo que solicitan las normas. Así que, al igual que los grupos anteriores, ya eso me despertó una preocupación. Porque ya sería el tercer grupo que está fallando en lo mismo en la presentación del proyecto de especialidad, eléctrico y sanitario. Si bien, claro, no he alcanzado a ver forma de presentar el proyecto hace tiempo, y creo que han visto ya proyectos sanitarios y eléctricos de lo que han trabajado hasta esta altura del área académica. Por lo tanto, como nadie se ha dicho, bueno, es que esta es la forma de presentarse el proyecto, y ya se lo he dicho yo, cómo no llegan y tratan de llegar a lo mismo que es lo que se presenta, que es lo que nos está sucediendo. Entonces, y ojo, y eso sucedió con ustedes, con los del día, eso se cubrió. Sucedió a la primera, pero después se arregló. Entonces, por eso ahí ya me está llamando la atención que algo está pasando, algo está sucediendo entre medio. Y siento que los del día tienen el mismo nivel de conocimiento que ustedes. Ya, los monetillas, el dar la espalda, se fueron con las leyes sociales a lo mínimo. Se fueron con las leyes sociales a lo mínimo obligatorio prácticamente. Ya. ¿Por qué razón? Porque es lo legal. Sí, pues es lo legal, pero es lo mínimo y lo obligatorio. Claro. Ya, pero si una empresa constructora va a construir esto, ¿se va a ir a lo mínimo o va a poner un poco más? Lo que pasa es que acá no fuimos a, por ejemplo, a aguinaldo o bonos, ese tipo de cosas que no. Claro, no, eso lo entiendo, pero si una empresa constructora va a construir este proyecto. Lo que pasa es que va a depender un poco del riesgo en el momento de la obra, a lo mejor se podría extender un poco más unos tipos de seguro, que ahí aumentaría un poco las leyes sociales, pero la idea de nosotros era estandarizar en el presupuesto eso está bien, pero por ejemplo, ya tienen un valor que son 1.000 millones, no es menos. O sea, estamos hablando de harta altura. Pero una empresa constructora no irá a cobrar justamente las leyes sociales que ellos suelen trabajar siempre. Porque ahora, si ustedes van a construir este proyecto, ustedes son la constructora, esas son sus leyes sociales. Así que ahí no hay ningún problema. Pero si el proyecto lo va a realizar otra empresa, va a trabajar con sus propias leyes sociales. Exacto. Y se va a haber aumentado el precio. Y si ya calcularon que no sé, salen 1.000 millones de pesos, hicieron el estudio y dicen, este proyecto sale 1.000 millones de pesos. Voy al banco, me consigo fuentes de financiamiento, total, me consigo los socios, tengo los 1.000 millones. Pero ya la empresa constructora dice, no, pues son 1.100 millones, por poner un número.
¿Por qué? Porque ocuparon otras leyes sociales y hacían otro. Ya se quedaron cortos para fuentes de financiamiento. Entonces, por eso está bien que lo hayan considerado así. Pero, ¿cuál es la parte que podría estar entre comillas mal? Es que no están llegando al valor que quizás probablemente una constructora lo ha. No, si lo conversamos, pero al final decidimos como grupo irnos al grupo Entonces, legal, ¿quién debería haber ganado la conversa? al mínimo legal. ¿Puedo hacer una palabra con respecto a eso? Es que en muchas empresas el tema de lo que usted ve, que el tema de la promoción, la colación, la movilización, de los bonos, los festivos, se van a aprovisionamiento, que se llama, en los gastos generales. ¿Ya? Y uno lo resguarda en los gastos generales como provisión, porque uno no sabe cuánto va a gastar de eso. Por ejemplo, yo en la obra que estoy no doy locomoción, no doy colación. Entonces, eso no se Por ejemplo, el calendario laboral que nosotros tenemos no considera día festivo, entonces tampoco voy a cobrar el tema festivo. Entonces, lo único que uno a veces provisiona son la indemnización por año de servicio o las vacaciones proporcionales, pero las provisiona en los gastos generales, porque uno no sabe si la persona va a renunciar, si va a esto. Entonces, en algún momento eso puede quedar como un excedente o puede quedar como un faltante, como eso. Ya, no, ahí entonces Sí. están considerándolo a través de otros conceptos. Pero igual, ahora sí, esto no es para el tema de sueldo. Primero, hace muchos años que no había leyes sociales al ese 20%. Siempre era lo más bajo que he visto, son como el 30, 32 por ahí. Que justamente es casi lo mismo que están aplicando ustedes. Están ocupando otras cosas, pero aún así el 20% no lo había de la época que yo estudiaba. De hecho, mucho antes, que era el 25% de leyes sociales. Son próximos 29. Sí, pues 29. Ya, entonces ya están más cercanos Sí, a. de hecho, Si yo hago la suma, me da, con los otros ítems, me da alrededor del 42%. Ya. Esa respuesta que me dio aquí Mauricio, tenía que haberla hecho Roberto. Ya, ¿qué más? Timeliner. Pusieron el timeliner y dije que no sé si se dieron cuenta de algo en la construcción. No tenemos tiempo para poder ver el video. Pero el timeliner, ¿para qué sirve? Para optimizar los procesos constructivos. exacto. Y de repente me di cuenta que estaban construyendo el primer y segundo piso al mismo tiempo. Entonces falló la exportación de Project a ahora más ahí. Echémosle un vistazo a eso. No, está bien. Lo que pasa es que esta parte de acá es un bloque de hormigón. No, Esa parte de. No, de la lo entendí. El bloque de hormigón por el ascensor. Sí. Está bien. Acá. Pero y las plataformas, no sé si sea por el Zoom, pero después siguen las plataformas. Y después sigue toda la piel, digamos, del edificio. Ya, lo vamos a. Y la piel, me imagino yo que va a ser en base a tabiquería. ¿No? Sí, pues está bien. Exacto. Tabiquería. Sí. Entonces se va a estar trabajando en paralelo el primero y el segundo piso. Sí, está bien. Ya, ahí ya me está cuadrando mejor el asunto. Y las plataformas entonces supongo que están. Es un edificio de planta libre entonces. Son plantas libres, o sea, un sistema esquelético. Sí, claro. pero vienen subdivididas por las oficinas. Sí, o sea, porque ahí sí que se están construyendo las plataformas, los Exacto. suelos. Exacto, Pero- se puede ver en el paradigma, ¿no? En la estructura. Sí, que acá. No, pero pongan timeline, pongan la mitad del video. Ya. Porque ahí yo entiendo que ya empezaron con la red sanitaria, después la construcción de la caja escala, de la caja sensor. Esa es la obra, digamos, más gruesa que hay que van a tener. Exacto. Bien ahí. Pueden haber quitado los ejes para que no se vean esas líneas verdes.
sea, hay para ahí. Fíjense que ahí hay harta volumen de obra que se está desarrollando en un tiempo bastante acotado. Esta se está desarrollando las losas, se están desarrollando las pieles. Y quizás por la resolución de lo que estoy viendo acá, no sé si veo pilares entre medio que ya deberían haber estado ejecutados. Sí, alcanza a ver, sí. Pero hay un pilar. Sí, no, sí, de hecho deberían haber varios pilares. Ahí están. Ahí. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Mostraron ese timeline, pero ¿qué dudas están surgiendo? ¿Cómo se están sosteniendo las plataformas si no hay pilares del primero y del segundo? Por lo tanto, ¿qué debería hacer ese proceso constructivo? Creamos los pilares, plataformas, pilares del segundo, plataformas y piel de vidrio. Ahí están los pilares. Sí, pero si no le damos como paquete de entrega. Sí, ahora, ¿a qué se puede deber eso? Quizás la misma configuración de la simulación. Probablemente lo pusieron al tanto por ciento. Claro, que lo que está haciendo acá en NICE se está tirando lo que se está ejecutando en función del intervalo de tiempo que ustedes le están poniendo. Entonces, eso es lo que mostraron. A mí me ya causó, digo, ¿cómo se está construyendo toda la edificación de golpe en un momento cuando hay un proceso de pilares, plataformas, pieles? Y ahí ya se cierra la edificación. Entonces, si es una mala configuración de la simulación, es un detalle. Sí. Si es una mala optimización de la carta, No, la carta acá está bien especificada, si por eso le dije al principio, quizá en la exportación me pude haber equivocado o en la secuencia, como dice usted, de los tiempos. esa es la secuencia en ese sentido. ¿Okay? Pero para la otra no lo manejamos de otra manera. Ya, sí, de hecho te deberían configurar. Y finalmente las conclusiones, también las conclusiones se basaron mucho en el proceso de ustedes, pero agréguenle algunas conclusiones respecto a la problemática, porque recuerden que ustedes están atacando problemática. Y su punto, yo creo que más importante es la viabilidad del proyecto luego de todo este proyecto. ¿Será posible o no será posible? Ahí yo creo que agregando esas conclusiones cierran el círculo, porque ahora la mayoría de las partes de las conclusiones se basaron como en los puntos que ustedes atacaron, pero las vivencias propiamente más algún conocimiento de cómo le ayudó la herramienta, tecnología y cosas así. Pero se olvidaron de la problemática inicial. Ya, eso sería. Ya, profesor, gracias.